Muy buenas tardes, mi nombre es Ashley Rubio y soy parte del equipo Rima y Suni. El día de hoy me encuentro con la psicóloga Catherine Ramírez, profesional que en su rama de estudio trata con los infantes y nos ayudará a tener una perspectiva más cercana sobre cómo abordar temas de educación sexual integral con niños del nivel inicial, destacando los factores de crianza y relaciones parentales. Muy buenas tardes, licenciada, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Ashley. Muy agradecida por el día de hoy poder brindarte esta pequeña entrevista. Espero que sea de bastante ayuda para ti y para las personas que lo puedan escuchar más adelante. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos un espacio de su tiempo. Y bueno, comenzando con la conversación, quisiera saber desde su posición como profesional, ¿considera necesario hablar temas de sexualidad con niños de educación inicial? Bien, para responder tu pregunta, creo que sí es necesario conversarlo con los infantes, con los niños de nivel inicial, ¿no? Que en este momento nos estaríamos enfocando con los niños de 3, 4 y 5 añitos, ¿no? Esencialmente, porque hablamos de los niños inicial, ¿no? Creo que sí es importante conversar sobre el tema de la sexualidad, hablarlo con ellos, pero también hay que recordar que estamos hablando con niños de 3, 4 y 5 años, ¿no? Entonces, lo que vayamos a informar tiene que ser bastante entendible y digerible para la edad que ellos tienen. No podemos dar mucha información porque todavía son pequeños. La información tiene que ser bastante concreta, directa y al lenguaje de ellos, ¿no? Eso es muy importante que lo tengamos presente, porque a veces queremos decirles o darles mucha información, pero nos olvidamos que todavía son niños, ¿no? Y que en realidad la información que le vayamos a dar va a depender bastante de las interrogantes que ellos puedan tener o las preguntas que ellos nos puedan ir haciendo, ya sea en el colegio, a los profesores, a los padres, ¿no? Va a depender bastante de qué interrogantes ellos tengan en este rango de edad, ¿no? Claro, y bueno, hablando sobre cómo tratar estos temas, en el caso de que los padres de familia tomen la decisión de conversar estos temas con sus hijos, ¿qué medidas usted considera de que se puede tomar para no confundirlos? ¿De qué manera se podría desarrollar esa comunicación? Claro. Primero, como ya lo mencionaba anteriormente, si el papá desea conversarlo con su niño, es importante primero ver qué sabe mi niño o qué me quiere preguntar o qué interrogantes tiene mi niño o mi niña, ¿no? En base a ello, yo como padre voy a ir conversando con él y voy a saber qué temas quiero hablar con él, qué temas quiero tocar con él, ¿no? Obviamente siempre hay una prevención, ¿no? Es importante que los papás siempre cimenten en sus hijos cuál es su sexo, ¿no? Está el sexo femenino, el sexo masculino, y que dentro del sexo femenino hay ciertas características, ¿no? Por ejemplo, en las mujercitas tenemos la vagina, en los varoncitos tenemos el pene, ¿no? Y es importante que el padre lo diga tal como se llama cada parte o cada característica del sexo femenino y del sexo masculino, ¿no? De repente suena un poco fuerte, porque, bueno, vivimos en una sociedad donde muchas veces, por ejemplo, no se, a la mujercita o a la niña no se le dice es tu vagina, ¿no? Sino se le dice es tu cosita, ¿no? Pero hay que empezarlo a normalizarlo también, ¿no? Claro. Porque si no, ellos van creciendo con este concepto y luego van llegando a la pubertad, a la adolescencia y van rompiendo esquemas, ¿no? Entonces es mejor hacer la prevención o prepararlos desde muy pequeñitos, porque ellos entienden y comprenden. Pero vuelvo y repito, hay que siempre hablarlo de acuerdo a su edad, pero sin minimizar las cosas, ¿no? Simplemente dando constructos bastante fáciles y sencillos para el entendimiento de ellos, ¿no? Y creo que también es importante que los padres, si quieren empezar a conversar con sus hijos sobre la sexualidad, tengan que buscar la información necesaria, ¿no? Cada colegio tiene su departamento de psicología y es importante uno como padre acercarse para que nos puedan dar una consejería, una orientación. Y hoy en día tenemos el Internet, donde podemos encontrar muchos libros, mucha información. Entonces también eso ya es trabajo del papá, buscar mayor información para poder conversar sobre estos temas con nuestros hijos, más que todo para tener las palabras adecuadas o más idóneas al momento de conversar este tema o ante las interrogantes que puedan tener nuestros niños.
Claro, justamente hace poco estaba conversando con una profesora de inicial y me comentaba de que era muy repetitivo que se le nombrara con pequeños apodos a las partes íntimas de cada niño, lo cual de cierta manera los confundía. Entonces, para eso están los profesores, para apoyarlos y tratar de brindarles quizás la información correcta. Y siguiendo con este tema de los colegios, bueno, usted me comentó de que es psicóloga dentro de un colegio. Entonces, quisiera saber si usted considera de que es necesario que las instituciones brinden espacios donde se puedan desarrollar estos temas, quizás donde orientan a los padres, donde les den más herramientas y deje de ser una especie de tabú el tema de la educación sexual. Claro que sí, yo estoy completamente segura, bueno, en los diferentes colegios que he trabajado, que sería algo muy valioso y muy bueno, ¿no? Que los padres puedan acercarse a una institución o preparar un pequeño taller para que ellos sepan cómo tienen que hablar de sexualidad con sus hijos, ¿no? No solamente de repente desde el nivel inicial, ¿no? Sino la primaria, la secundaria, ¿no? Porque como tú lo comentabas, ¿no? Muchas veces es un tema tabú, ¿no? Que a veces no lo quieren conversar, no lo quieren hablar, inclusive a veces el colegio también tiene cierto temor de tocar estos temas, ¿no? Lo tocan con muchas pinzas o con mucha sutileza, pero en realidad hay que normalizarlo, hay que conversarlo, hay que hablarlo, ¿no? Porque cuanto más se conoce, cuanto más se habla, cuanto más información hay es mucho mejor para nuestros hijos en las diferentes etapas que ellos vayan a tener. Así que yo sí creo totalmente que es conveniente que en los colegios se pueda dictar o se pueda dar un pequeño taller sobre lo que es la educación sexual para preparar al padre también, ¿no? Porque muchas veces mi hijo empieza a crecer y me va haciendo diferentes interrogantes, pero yo no me siento preparado, no sé, me sonrojo, me pongo bochornoso, porque recordemos que nuestros padres vienen de otra época donde estos temas no se hablaban. Hoy en día creo que se está cambiando este concepto, sin embargo, avanzamos lento, ¿no? Pero al menos, bueno, estamos avanzando, pero un poco lento. Entonces, totalmente de acuerdo en que sí sería conveniente que se pueda realizar pequeñas charlas sobre la educación sexual. Claro, sí, es muy conveniente en realidad que se realicen, que se brinden estos espacios donde se pueda conversar a profundidad y se pueda quizás quitar ya por fin este tema del tabú. Con respecto a lo que son los colegios, quisiera saber si usted como profesional brinda quizás a la institución en la que trabaja un plan en donde se pueda reconocer que un niño está teniendo comportamientos que quizás demuestren lo que es un acto de violencia o abuso hacia él o hacia ella. Claro, normalmente estas señales de alerta para detectar el abuso sexual en niños se les prepara a los docentes, ¿no? Para que los docentes conozcan cuáles son estas señales, porque recordemos que el docente siempre pasa más tiempo con el alumno, comparte más horas con el alumno, lo conoce mucho más, entonces se le prepara bastante al docente para que pueda identificar ello, ¿no? Y bueno, finalmente sí que podemos identificar algún caso que se podría dar, ya sí se pasa a llamar al padre de familia, se conversa y se habla, ¿no? Como te digo, esto es un tema bastante delicado, que el colegio lo toca con bastantes pinzas, ¿no? Entonces, pero de todas maneras se trata de formar a los profesores o a las personas que están trabajando dentro de la institución, no solamente en la que yo trabajo, creo que es algo que se debería de dar en las diferentes instituciones, mostrar o enseñarles, al menos del departamento de psicología, cuáles son estas señales, ¿no? De abuso sexual que podemos detectar en los niños. Algunas señales es que su conocimiento, su comportamiento, sus dibujos, hasta su lenguaje sexual no corresponde a la edad que tiene el niño, ¿no? Por ejemplo, vemos que nuestros hijos están hablando o dan detalles concretos sexuales, tienen una actitud sexual con sus juguetes o se rigen a los demás de forma sexual. Entonces, si nosotros estamos viendo ello, tanto de repente nosotros como padres, o por ahí si lo ve algún docente, hay que empezar a indagar, ¿no? Hay que empezar a investigar, hay que ver por qué está teniendo estos cambios este niño o esta niña. También hay otras señales que puede ser, por ejemplo, el estado de ánimo y el comportamiento alterado, ¿no?
Por ejemplo, si tenemos un niño que siempre es bastante afectuoso, que conversa, que hable, pero de la nada ya no quiere que lo toquen, está inquieto, está irritable, nervioso, triste, o a veces llora desconsoladamente, hoy allí hay algunas cosas que están cambiando, ¿no? Son Ujú. sinónimos de alerta, ¿no? Inclusive hay niños que vuelven que su comportamiento se vuelva regresivo, ¿no? Ya empieza de repente a mojar la cama, algo que ya había superado, o empieza a tener actitudes infantiles, ¿no? De repente a chuparse el dedo, algo que ya no está acorde a su edad. Entonces, estos son algunos indicadores de alerta que siempre como papás tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, ¿no? Ya sea niña, ya sea niño, ¿no? Y Ujú. obviamente también es algo importante que lo conozca, en este caso, en el colegio, porque nuestros hijos pasan bastante tiempo en el colegio, ¿no? Están desde los Exacto. 3 añitos, el nivel inicial, luego la primaria, la secundaria, están casi 8 horas o 7 horas pedagógicas. Entonces es importante reconocer estos indicadores. Otro indicador que también encontramos ante estos niños que podrían haber pasado por un abuso sexual es la alteración del sueño. Es muy habitual que los niños sufren, este, por ejemplo, los vemos más cansados porque no están durmiendo bien o tienen frecuentes pesadillas, ¿no? Ahí están las alteraciones del sueño. También su higiene, va a haber un cambio en esta higiene, ¿no? Por ejemplo, los niños que han sufrido de abuso empiezan a tener una excesiva o una falta de higiene. Esto sucede debido al estrés o la culpa que sienten ante situaciones, ¿no? Hay niños que sienten vergüenza o tratan de protegerse y no quieren que se les vea desnudos, ¿no? Porque muchas veces estos niños pueden tener algunas lesiones o hematomas debido a este abuso sexual que haya podido tener. También tenemos algunas alteraciones de la alimentación o un bajo rendimiento académico, ¿no? Antes veíamos de repente que nuestro hijo o nuestra niña venía contenta al colegio, iba a participar en el curso que más le guste, ¿no? Y ahora ya lo vemos desanado, no lo quiere hacer. No digo que netamente pueda pasar este abuso sexual en el colegio, ¿no? Puede Ujú. pasar en diferentes lugares, pero hay que estar muy atento a los cambios que nuestros niños puedan tener, porque sí hay alertas, pero hay que estar muy pendientes de ellos. Eso es muy cierto. Y bueno, continuando con la conversación, ¿de qué manera se puede responder de forma asertiva a a los cuestionamientos de los niños? Lo que pasa es de que, bueno, surgen muchas dudas como ser humano, se le intenta buscar mucho el por qué, el por qué, el por qué. Entonces, no se puede evitar a que los niños comiencen a cuestionarse todo también. Se pueden realizar preguntas, por ejemplo, sobre cómo vienen los niños al mundo, cómo se meten los bebés en el vientre de una mamá, o por qué mi compañera tiene esto y yo tengo lo otro. Son dudas que surgen mucho en esta edad. ¿De qué manera se podría responder de forma asertiva? Primero, como papás, no hay que asustarnos si en algún momento nuestros hijos vienen con alguna pregunta de ese tipo, ¿no? Hay que tener mucha tranquilidad y como yo siempre vuelvo y repito, el papá, desde que ya uno tiene un hijo, tiene que irse preparando para cada etapa de nuestros niños. Entonces, primero hay que tranquilizarnos y hay que contestar de acuerdo a la edad, ¿no? Si tenemos un niño de 5 añitos que me dice, ¿cómo vienen los niños al mundo? Hay que ser muy prácticos al momento de responder. Hijo, mamá y papá se aman, se quieren y por eso viniste tú al mundo, ¿no? No dar información muy específica, ¿no? Porque todavía tiene 5 años. Entonces hay que buscar las palabras más idóneas o más adecuadas, ¿no? Para esto también los niños desde 3 añitos ya llevan el curso, ¿no? De ciencia y ambiente. En cada colegio va cambiando de nombre, ¿no? Donde les van explicando, ¿no? Por ejemplo, el sexo femenino tiene estas características, el sexo masculino tiene estas características, porque recordemos que cuanto más infantes son, ellos aprenden, todavía no tienen los constructos, ¿no? Todavía no pueden manejar las ideas como las personas adultas. Entonces a ellos hay que mostrarles, ¿no? Siempre les hacen que pinten a una mujer, a un varoncito, los diferencian por los colores, porque en la infancia todo se trabaja con formas concretas. Entonces, es la forma en cómo lo van trabajando los colegios, ¿no? Y como papás, hay que ir viendo qué es lo que están trabajando en el colegio, cómo le están informando, para que nosotros también sepamos cómo responder, ¿no?
ante las interrogantes que ellos puedan tener. Pero algo fácil y sencillo, investiguen, siempre es importante investigar. Siempre tenemos a un conocido que es psicólogo, algún licenciado en psicología educacional, clínica. Hay que preguntarlo, ¿no? Siempre vamos a conocer, siempre vamos a tener un departamento de psicología en el colegio, porque por ley lo tenemos que tener, al menos, bueno, los colegios particulares. Hay que acercarnos, no hay que tener miedo, porque nadie va a saber todo, ¿no? Y siempre la crianza de un hijo es un reto, porque no todos los hijos son iguales, no todos los hijos piensan de la misma forma o van a tener el mismo comportamiento, ¿no? Porque es como yo siempre le digo a mis papitos, ¿no? Si existiera un manual donde yo te pudiera dar y decirte, sigue estos pasos para que veas que no va a haber ninguna dificultad, wow, sería el libro más vendido. Pero no, porque las personas somos cambiantes, somos flexibles, y recordemos que ese niño o esa niña es la combinación de dos, de mamá y papá, con diferentes formas de crianza, diferentes costumbres, diferentes características y diferentes personalidades. Y ahí está mi niño. Entonces hay que informarnos bastante, hay que ir muy atentos a los indicadores de nuestros hijos que puedan tener, ¿no? Y más que todo, mucha tranquilidad, mucha serenidad para este tipo de temas, ¿no? Y conversarlo como algo habitual. Si nosotros hablamos sobre la sexualidad desde que son muy pequeños en casa, con normalidad, nuestro hijo nunca va a tener temor ni miedo a hacer las preguntas que conforme van creciendo van a tener muchos interrogantes, ¿no? Hay que darle esa confianza de que mamá y papá pueden responderle con ningún problema, sin ningún miedo, sin ningún tabú. Hay que siempre investigar un poquito y bueno, hay que contestar de acuerdo a la edad, ¿no? Cuando es más pequeñito, con palabras simples y sencillas. Va a ir creciendo y bueno, a esas palabras simples y sencillas le vamos a ir agregando más conceptos, más información, pero es importante y lo más deseable es que nosotros como papitos siempre nos estemos preparando para todo el ciclo de vida de nuestros hijos, ¿no? Claro, claro, y hablando sobre el tema de confianza de parte de los padres hacia los niños, ¿qué herramientas o qué formas, de qué manera los padres pueden realizar tratar ese vínculo en el que puedan brindarles confianza a que los niños les puedan comentar las cosas? ¿Okay? Primero hay que entender que como papá siempre va a existir un vínculo, ¿no? Primero, bueno, la mamita, cuando lo ve al nacer, ¿no? Ese abrazo que le dan a los bebitos cuando están naciendo, se está formando el primer vínculo, el primer apego, ¿no? Entonces, siempre va a haber un amor, un afecto, ¿no? Pero conforme van creciendo, nosotros como papás siempre tenemos que darle motivación, darle afecto, cuando vienen con preguntas, con diferentes preguntas que van a ir escuchando en el colegio, porque recordemos que cuando van al colegio hay 10 niños y cada niño está criado de diferente forma, de diferente manera. Y cada niño es un mundo en su casa. Entonces, entre ellos siempre van a conversar, van a hablar. Nosotros siempre hay que buscar que nuestro hijo confíe en nosotros, pero no hay que buscar, por ejemplo, hay papitos que nuestro hijo llega y le dice, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿No? Las interrogantes directas, ¿no? Pregunta tras pregunta. Eso va a generar que el niño o el adolescente o el joven ya no quiera contestar, ¿no? Siempre hay que preguntarle de una forma indirecta, ¿no? Hijo, qué bien, te veo contento, te veo feliz, en tu colegio, ¿no? Y ahí solito va a empezar a hablar, sí, papá, mira, hijo, yo cuando iba al colegio jugaba a las chapadas, hacía esto, ¿tú qué haces? ¿No? Entonces, siempre hay que recordarle a nuestros hijos que nosotros también hemos sido niños, también hemos sido adolescentes, que también nos acordamos de esa época de nuestra vida y que queremos que ellos también fomenten o nos cuenten sobre cómo les va en el colegio, cómo se sienten, ¿no? Algo también importante para seguir fomentando la confianza es darle seguridad a nuestros hijos. ¿Cómo les damos seguridad? Dándole palabras de aliento, motivación, generando autonomía en ellos también, ¿no? Eso es muy importante para nuestros hijos, ¿no? Y finalmente, conforme nosotros vemos estos pequeños ingredientes, vamos a ir generando un vínculo entre padres e hijos, ¿no? Claro, me parece una excelente recomendación mencionar eso de no realizarle preguntas quizás tan puntuales porque finalmente son niños. Entonces, si ven una conversación de manera muy puntual, muy agresiva, pues no se van a abrir a querer conversar de una manera más dinámica, más abierta.
Y bueno, finalmente quisiera, quizás usted pueda brindar unas palabras a los padres que quizás aún no se animan a tocar estos temas de educación sexual con los niños. Claro que sí, ¿no? Primero decirles, papitos, mamitas, todos tenemos miedo. Es normal, siempre tenemos el temor, el miedo de qué le voy a decir, me voy a equivocar, estoy diciendo de más, estoy diciendo de menos. Es normal, no se preocupen, todos pasamos por ese proceso, mucho más cuando somos primerizos, ¿no? De repente ya cuando vamos con el segundo, con el tercero, ya hay la curva del aprendizaje, ya hay experiencia, pero más que todo cuando somos papás primerizos, no tengamos miedo, no tengamos temor, pedir ayuda, ¿no? Siempre es bueno recibir un consejo, una orientación, una consejería, es importante. Hoy en día tenemos muchos portales. Como ya comentaba, tenemos internet donde hay muchas mamitas que escriben sus blogs. Hay que leerlos, hay que investigar. Hoy en día tenemos infinidad de libros. Hoy en día también tenemos psicólogos preparados que nos van a escuchar, que nos van a brindar estos tips, estas estrategias que a veces no sabemos cómo ponerlas en práctica o que simplemente no han llegado a nuestros oídos. Hay que llenarnos de valor y desde el momento que hemos decidido ser padres o que queremos ser padres, es un trabajo arduo, es, como se dice muy coloquialmente, no es una chamba porque queremos que nuestros hijos lleguen al éxito o que sean muchas veces mejores que nosotros. Entonces siempre hay que informarnos, hay que buscar, no nos cansemos, porque recuerden que estamos formando un ser humano para la vida, ¿no? Y como padres siempre vamos a querer que ellos eh, les vaya bien, que es nato, es normal que vayan a cometer sus errores porque es parte del crecer, es parte de la vida, pero ante nada hay que informarnos, no tengamos miedo, rompemos esos esquemas que antiguamente teníamos de que no se puede tocar esto, no podemos hablar esto, porque hoy en día ya nada se puede esconder. Hoy en día estamos en el siglo XXI donde tenemos mucha información y es mejor que nosotros como papás sepamos dar la información adecuada a que nuestros hijos reciban una información inadecuada, ¿no? Ese es el consejo que les puedo dar a todos los papitos que, bueno, nos puedan estar escuchando. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Catherine, por brindarnos un espacio de tu tiempo para poder tener esta conversación que ha sido tan enriquecedora. Espero que se tome más en cuenta este tema dentro de la educación de los niños, ya sea inicial, primaria, secundaria, a lo largo de su vida, porque al final es en cómo se desarrollan como seres humanos, les ayuda muchísimo. Muchas gracias por darnos tu postura, tu perspectiva como profesional. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, por la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ashley, por haberme convocado para poder darles algunos, bueno, como comentabas, ¿no? Poder dar un punto de vista con la trayectoria que he tenido, con los estudiantes, con los papitos que he entrevistado. Muchas gracias por darme este tiempo y bueno, espero que para una próxima oportunidad también nos pueda acompañar. Muchísimas gracias.